La rivalidad de Roman Reigns con Brock Lesnar en WWE ha sido prácticamente una saga en la compañía, ya que estos dos luchadores se han enfrentado muchas veces. Repasemos todas las veces que Roman Reigns ha enfrentado a Brock Lesnar. La primera lucha de estos dos sería en el evento WrestleMania 31, en el año 2015. Roman Reigns había ganado su oportunidad porque salió victorioso en la batalla real de ese año. Ambos luchadores se miraban fijamente en el ring. La lucha comenzaría con Roman Reigns golpeando a Brock Lesnar entre las cuerdas, pero Lesnar se recuperaría para pegar a Roman Reigns en la parte de su cara. Asimismo, Roman Reigns se levantaría para aplicar el derechazo del superhombre a Lesnar en varias y muchas ocasiones, como también una lanza, pero Lesnar agarraría a Reigns para aplicar un F5, pero llegaría el ganador del maletín del año pasado, Seth Rollins, para hacer efectivo su contrato y malograr la lucha que estaban teniendo estos dos hombres. En esta ocasión nos quedamos sin saber quién de los dos hubiera salido victorioso de WrestleMania. Roman Reigns se enfrentaría de nuevo a Brock Lesnar en WrestleMania 34. Esto debido a que Reigns había ganado la cámara de la eliminación de ese mismo año y así la oportunidad de retar nuevamente a Brock Lesnar. La lucha vendría a ser el main event de la noche. Primero haría acto de presencia en ese entonces el retador, el emperador romano Roman Reigns. Después el campeón universal Brock Lesnar. Como siempre, antes de la lucha habría un previo careo. La lucha comenzaría con Brock Lesnar arrimando a Roman Reigns en el esquinero, pero Roman Reigns no se quedaría atrás, ya que aplicaría varios cuchillazos a la cara de Lesnar. Después de esto, Lesnar agarraría a Roman Reigns para llevarlo a la ciudad suplex. Roman Reigns contraatacaría a Lesnar con derechazos del superhombre y lo sacaría afuera del ring. Pero eso no sería todo. Roman Reigns también agarraría la cara de Lesnar para impactar su rostro contra el esquinero en la parte de afuera. Y después de aplicar esto, también agarraría todo el cuerpo de Lesnar para impactarlo fuertemente sobre una mesa. Estando ambos en el ring, Roman seguiría atacando sin piedad a Brock Lesnar, aplicándole una serie de derechazos, así como lanzas. Después de toda la masacre que estaba dando Roman Reigns a Brock Lesnar, este último se recupera y ataca a Roman Reigns con rodillazos a la altura de su cara. ¿Y qué cosas comenzaría? Pues comenzaría una serie de F5. No solamente sería un F5, tampoco dos, y menos 3. El tercer F5 fue encima de una mesa de transmisión de la parte de afuera. Finalmente acabaría con un cuarto F5 de Lesnar hacia Roman Reigns, pero este no se daría por vencido. Después de una serie de golpes, Roman Reigns, para acabar con Brock Lesnar, se impulsa a través de las cuerdas, pero Lesnar lo terminaría interceptándolo para aplicarle un F5 para derrotarlo y retener así su campeonato universal. La otra lucha de estos dos sería en el evento WWE Raiders Royal Rumble en la ciudad de Arabia Saudita. La estipulación de esta lucha vendría a ser en una jaula de acero. Haría primero su ingreso el retador Roman Reigns, para después hacer acto de presencia el campeón universal Brock Lesnar. Como es algo típico, tendría un careo ambos luchadores. La lucha comenzaría con Brock Lesnar dominando a Reigns, haciéndole ir a la ciudad de los suplex, para también aplicarle un F5, pero Roman no cedería y le aplicaría derechazos del superhombre. Roman Reigns quería escapar de la jaula, pero es agarrado del pie por Brock Lesnar, pero Roman agarraría a Brock Lesnar para hacerle un bombazo contra el ring, para después hacer impactar su rostro contra la jaula y aplicarle una lanza descomunal. Pero la energía de Brock estaba muy alta, ya que no cedería por estos ataques.
Roman, al ver que ya tenía casi dominado a Lesnar, le aplicó una lanza, y para estar seguro de ello, le aplicó otra lanza, ya que Lesnar le iba a pegar con una silla. Roman Reigns se reía de la situación, así que comenzó pegándole fuertemente con una sola silla, a la altura de su espalda en varias ocasiones. Y para asegurarse nuevamente de su victoria, le aplica un derechazo del superhombre. Ya todo estaba casi definido para que Roman Reigns gane la lucha. Roman aplica una lanza descomunal contra Lesnar para romper una parte de la jaula, pero la lucha se la terminaría llevando Brock Lesnar por decisión del árbitro, ya que él había tocado primero la parte de afuera. Roman Reigns se enfrentaría nuevamente a Brock Lesnar en el evento SummerSlam en el año 2018. Primero haría acto de presencia el retador Roman Reigns, para después entrar Brock Lesnar. Antes de iniciar la lucha, se mirarían fijamente ambos luchadores. Llegaría el ganador del Money in the Bank, Braun Strowman, para avisar a Roman Reigns y a Brock Lesnar que quien fuera el ganador iba a ser efectivo su contrato, después de terminar la lucha. La lucha comenzaría con Roman Reigns aplicando una serie de derechazos del superhombre a Brock Lesnar, para después de ello aplicar una superlanza. Y después de la superlanza vendría otra lanza por parte de Roman Reigns hacia Lesnar. Y para poder acabar con la bestia, Roman aplica otra lanza que vendría a ser la tercera. Y por último, el derechazo del superhombre. Pero esto no sería suficiente para frenar a la bestia. Después de tantos golpes, Lesnar reaccionó para poder atacar a Roman y llevarlo a la Ansiedad Suplex, para después impactarlo con un brutal F5 contra la lona. Brock Lesnar, al ver que Braun Strowman estaba esperando la lucha para saber quién de estos dos iba a ganar, Brock Lesnar sale afuera del ring para golpear a Braun Strowman y aplicarle también un F5. Pero esto no será suficiente con Strowman, ya que además de golpearlo con F5s, Brock Lesnar golpearía a Braun Strowman con el maletín de dinero en el banco. Ya después de entrar al ring, es interceptado por Roman Reigns, ya que él aplica una brutal lanza para así llevarse la victoria y ganar el campeonato universal, para así descontar el marcador de la inmensa rivalidad de estas dos superestrellas. Después de todos los feudos acontecidos anteriormente, Brock Lesnar y Roman Reigns tendrían una última lucha en un pay-per-view. El evento sería en Arabia Saudita, bajo el nombre de Crown Jewel. Haría su ingreso el campeón universal Roman Reigns, para después hacer acto de presencia Brock Lesnar. Como es costumbre ya, ambos luchadores se mirarían fijamente en el ring, antes de iniciar esta carnicería. Comenzaría la lucha con, obviamente, Roman Reigns dominando a Brock Lesnar, metiéndole una serie de golpes a la nuca. Pero no solamente sería adentro del ring, sino también sería en la parte de afuera. Lesnar quería entrar al ring, pero Roman Reigns no se lo permitiría, ya que ni bien pisaba la lona, Roman lo botaría y lo golpearía. Ya después de tantos golpes, Roman Reigns decide lanzarse entre las cuerdas, para impactar a Lesnar afuera. Ya estando afuera, Roman impacta la cara de Lesnar con el esquinero, muy salvajemente, para después meterlo al ring, y ahí darle los derechazos al superhombre, pero aún así no se podría acabar con la bestia encarnada. Es por eso que Roman Reigns fue por otras opciones. Cuando el árbitro estaba distraído, Roman Reigns tomó el campeonato universal para impactar la cara de Lesnar, y así poder retener su campeonato y salir como campeón universal del evento Crown Jewel.